Grupo Financiero Interacciones presenta Muy buenas noches, bienvenidos a este programa de Mundo Ejecutivo. Hoy vamos a hablar sobre el sector energético, que fue uno de los paneles más importantes en la cumbre de las 1000 empresas más importantes de México. Bienvenidos a su programa. Buenos días, pues es un honor, un privilegio estar en esta mesa, en este tema de este sector. Y además, como bien nos introdujeron, en un sector que está caracterizado por ser muy masculino, pero les tengo la mala noticia de decir que es falso. Creo que soy de las más, no quiero decir de las más viejas, pero sí de las primeras generaciones pioneras del sector eléctrico y energético en general. Y la buena sorpresa es de que en mis casi 30 años de carrera, he vivido en este maravilloso país, que es mi país de origen, la extraordinaria experiencia de estar en el sector que ha sido dirigido mayoritariamente por mujeres. Ustedes recordarán que hemos tenido secretarias, hemos tenido subsecretarias, presidentes de la Comisión de Energía, tanto de la Cámara de Diputados como de senadores, pero también el sector empresarial se ha caracterizado por estar dirigido por empresas como General Electric, Siemens, Alstom, Chevron, TransAlta, TransCanada, y así podemos describir infinidad de nombres de mujeres que han estado presentes y a la cabeza de grandes empresas y grandes instituciones. Un sector que, como bien lo decía no recuerdo el nombre, pero el que intervino por parte de Bombardier, lo importante que son las cadenas productivas y toda esta interrelación que se da industrialmente entre todos los componentes y todos los elementos y todos los actores de una cadena productiva. En electricidad yo creo que es un sector extremadamente importante. Siempre que se habla de infraestructura, siempre que se habla de cualquier otro sector, se dice que es toral, se dice que es vital, pero en un sector como el mexicano, que tiene el recurso, pero que además lo ha podido explotar, y de su perfil productivo, las cadenas productivas y este perfil que, si lo vemos a nivel de nuestro territorio y a nivel regional, nos caracterizamos por ser fuertemente consumidores tanto de energía como de electricidad, empresas cementeras, empresas acereras, que son las que perfilan nuestra economía, que son las grandes exportadoras, la vidriera, las mineras, son fuertes consumidores de productos o de la energía en general y de la electricidad en particular. Aquí tenemos representados los dos grandes sectores, que es el público, UNACRE, que se ha vuelto fundamental después de estas reformas, particularmente la energética, y el sector privado con Casiopea, que me da tanto gusto tenerlas aquí y verlas después de tantos estos tiempos que hemos estado y seguimos estando en este sector. Luego entonces, bueno, creo que ya se presentaron las diferentes empresas, se presentaron sus currículos mientras nosotros estábamos acá platicando, haciendo la introducción de los roles que nos iban a tocar. Pero bueno, en este sector que, como bien decimos, es crucial, es toral, es vital para el desarrollo del país, que es de energía, yo me pregunto, en esta transición que probablemente para muchos nos ha causado un cierto sentimiento de impaciencia, del ver que tal vez no estén fluyendo las inversiones como las hubiéramos esperado, no estén los proyectos en términos de cantidad que también hubiéramos deseado. Un sector que, perdón que insista, pero si ustedes recordarán, entre el 1998 y hasta el 2010, fue el sector que, aparte del bancario, por cuestiones de privatización, el sector que más absorbió inversión privada productiva. Rompió récords, y no estoy hablando del sector energético en general, estoy hablando del sector eléctrico en particular.
Y esta cifra, que también es poco conocido, poco comunicada, nos manifiesta la riqueza y el potencial que tiene este sector eléctrico. Y ahora con la reforma, que si bien, insisto, estamos en una curva descendente en la inversión, lo cual es normal en cualquier modelo de transición, ha sucedido, México sigue siendo uno de los países con mayor atractividad de esta absorción de inversión y particularmente en el sector eléctrico y energético. En exploración y explotación estamos hablando de 57,000 millones que han estado fluyendo en los últimos 2 años. En el sector de los renovables, más de 7,000. En el sector de gasoducto, los últimos 3 años ha habido más de 15,000 millones de dólares invertidos. Recientemente el secretario de Energía, Pedro Joaquín Codwell, decía que el último año se habían sembrado cerca de 80,000 millones de dólares en este sector. Y el presidente de la CRE anunciaba que esta cifra se puede duplicar y triplicar con estos nuevos marcos regulatorios y jurídicos en los próximos 3 años. Simplemente cuando vemos estadísticas como que el sector eléctrico tiene que doblar su capacidad instalada, y no únicamente por cumplir los requisitos de renovables, o más que requisitos, los compromisos que se establecen internacionalmente, sino por una demanda que se mantiene entre 3, 5 y 4% en este sector. Con este escenario y con esta representación tan interesante que tenemos del sector público, del regulador, que es la pieza crucial en un modelo de transición y en un modelo eléctrico como el que estamos, más abierto, más dinámico, más competitivo, y una empresa privada o empresas privadas que le han apostado a través de los nuevos esquemas. ¿Qué me pueden decir como empresas, primeramente, de las empresas o de las instituciones que representan, cómo viven esta transición, cómo viven este sector? Desde Gas Natural vemos con mucho entusiasmo y con muchas ganas de crear, de solidificar estas nuevas oportunidades que está creando la reforma. Gas Natural lleva 20 años en México, aprovechando los primeros pininos de la reforma, ¿no? Los primeros cambios que se hicieron con Fox, después con Calderón, aprovechando oportunidades en distribución de gas, en generación eléctrica, después los cambios que se hicieron para fomentar a las renovables por ahí de 2010. Y ahora es cuando verdaderamente estamos apostando por un mercado competitivo, por empoderar al consumidor, por diversificar las fuentes de generación, por aprovechar las curvas tecnológicas y ofrecer cada vez productos más competitivos y completos. Es decir, ahora no solo nos podemos enfocar a un solo grupo de consumidores, sino podemos tener un abanico mucho más amplio con diferentes esquemas que se adapten a la estructura de costos de nuestros consumidores. Ya las reglas del juego están cambiando, están siendo cada vez más claros. Ahí el regulador ha jugado un papel fundamental en sentar unas reglas claras y parejas para todos los actores del sector, en decir que la competencia va primero, que aquel que pueda hacer las cosas de manera más eficiente y mejor es quien va a tener más negocio. Porque esto es un negocio para nosotros como mexicanos, es decir, si nosotros tenemos acceso a fuentes de energía cada vez más limpias, más económicas, más competitivas, nuestra economía va a ver ese beneficio. Nosotros como Gas Natural, específicamente en la parte de electricidad, fuimos el primer operador que apostó por el mercado eléctrico mexicano, migrando una planta en operación al nuevo mercado, es decir, nos pusimos a competir directamente en el spot. Le perdimos el miedo a tener una fluctuación en el precio, porque confiamos en este modelo, porque creemos que está muy bien hecho, creemos que es muy solidificado. Claro que se ha hecho en muy poco tiempo, digamos, esta reforma se ha implementado en 2 años, lo que normalmente le lleva a otros mercados 10. Pero la parte positiva de llegar tarde a la fiesta es que pudimos encontrar las mejores prácticas de diversos mercados, pudimos ver qué se había hecho bien, qué se había hecho mal, aprender de los errores de otros mercados, de otros países y recopilar todas esas buenas prácticas. Nuestra regulación considera todos los aspectos de cómo mantener un mercado competitivo en el largo plazo y dando la mayor estabilidad posible a las inversiones. Entonces, considerando esos 3 elementos, nosotros tenemos proyectos en desarrollo por la parte de expandir nuestras áreas de distribución de gas, de hecho estamos entrando en el sureste, estamos entrando en Sinaloa, y por la parte de electricidad,
También estamos haciendo nuevas inversiones en ampliar nuestras centrales existentes. Estamos metiendo nueva capacidad a nuestra central de Tuxpan, en Durango, en la parte del norte, en Sonora, en Hermosillo. Y además estamos invirtiendo en nuevas diversificaciones de proyectos solares y también eólicos alrededor del país. Es decir, vemos oportunidades por todos lados e incluso lo que estamos trabajando es mucho con nuestros clientes finales, en ayudarlos a recopilar esta información, empoderarlos, porque la reforma es para el consumidor. El consumidor ahora puede decidir qué quiere, cómo lo quiere, a cuántos años, si quiere energía solamente renovable, si quiere un mix tecnológico, si quiere jugar, ofrecer su demanda, porque él puede ofrecer una reducción de demanda cuando no le conviene el precio de la electricidad. Entonces, estamos trabajando muy de cerca con nuestros clientes para ayudarlos, sobre todo aprovechar estas nuevas oportunidades que se le ponen en las manos, que se ponen frente a él, ¿no? Y pues bueno, eso es básicamente lo que hemos estado haciendo en los últimos años. Muchísimas. Entonces, Monse, ¿qué nos platicas de esta regulación y su importancia? A mí me gustaría empezar por describir un poco el papel del regulador. Y creo que es muy importante que se entienda en general que el regulador está ahí para proveer de reglas claras y un piso parejo para que la industria pueda hacer su trabajo mejor, en condiciones iguales, para que, digamos, el objetivo final es la competitividad del país. Entonces, la CRE, a partir de la reforma de 2013, tiene un papel mucho más fuerte y un papel mucho mayor, digamos, en el scope de las cosas que nos tocan regular y hacer. Es una CRE que tiene 22 años de experiencia, sin embargo, de experiencia en un sector que era diametralmente distinto y diría mucho menor en tamaño. Con lo cual, el reto regulatorio ha sido enorme. Digamos, nunca habíamos regulado los líquidos, el sector eléctrico se regulaba de una forma distinta, no teníamos interacción con otras agencias regulatorias, como en este caso para el upstream de hidrocarburos. Tenemos una barrera, una frontera muy clara con CNH, pero digamos, hemos tenido que aprender a vivir en un entorno regulatorio distinto y a proveer reglas en distintos mercados que antes no lo tenían, y sobre todo creo que lo más importante, a regular a dos monopolios existentes para que convivan con la iniciativa privada y que convivan con el objetivo final de generar crecimiento económico a lo largo de toda la cadena. Esta interacción y esta fricción natural que se genera al regular al anterior monopolio, creo que ha sido muy importante en nuestro trabajo en los últimos 2 años. Digamos, no está dentro de nuestras funciones explícitamente expresado el generar riqueza o el generar crecimiento económico, pero creo que sí está esta condición primaria que es permitir que las reglas den entrada y salida a los distintos operadores que así lo deseen. Y eso, desde mi punto de vista, que quizá no es compartido por todos, eso en el fondo es incentivar que se creen mercados y que estos se operen de la mejor manera, de la manera más eficiente posible. Entonces, digamos, el regulador hoy, porque además el rol del regulador no es el mismo a lo largo de los años. Los reguladores tienen que adaptarse a las condiciones del país que regulan. Y en este momento, eso es una opinión absolutamente personal, el rol del regulador, y para lo que yo me levanto todos los días, es para generar las condiciones para que la industria pueda hacer su trabajo mejor en beneficio del crecimiento económico y de la competitividad del país. Y eso nos vuelve necesariamente un facilitador en el sector. Tenemos que escuchar, cambiar, porque muchas veces
digo, no todo mundo ha tenido el privilegio de estar en los dos lados, en la iniciativa privada y después regular, o ser funcionario público, pero conocer los retos que tiene la industria. Y digamos, tienes que tener un diálogo muy fluido con la industria para entender que tus objetivos regulatorios realmente no solo se puedan cumplir, sino si estás logrando el objetivo que te planteaste. Y esto requiere de una comunicación muy intensa, que por nuestro contexto también actual está regido por unas figuras un poco complejas que se llaman audiencias, pero que a lo largo de estos últimos 2 años hemos tratado de hacer de la mejor manera posible, y tenemos reuniones con quien quiera venir a la comisión. Y digamos, creo que nuestro rol es el de proveer este diálogo y estar dispuestos a cambiar algunas de las cosas que son perfectibles. Todo siempre es perfectible. Perdón, pero además estas audiencias se ha avanzado muchísimo en materia de transparencia, porque son grabadas, sí, tanto en imagen como en audio, o sea, que es también parte de la gran compliance que, sí, que pugna o que empuja, sí, y que promueve la CRE como líder, ¿no? de estos nuevos principios. Ahí tenemos un reto de transparencia y un reto de rapidez, porque también, y ahí me remito a tu comentario de la rapidez en la cual hemos tratado de implementar la reforma y cómo tenemos ciertos resultados, pero sin duda necesitamos más. Otra vez ahí viene una fricción natural en términos de lo que puedes lograr y en el tiempo que lo puedes lograr. Y digamos, el reto de transparencia, que cabe decir, las audiencias son grabadas, pero no son públicas, ¿no? Porque en esas se tratan temas muy personales de la industria que no tendrían por qué ser confidenciales, que no tendrían por qué ser divulgadas. Pero bueno, digamos, yendo al punto de la rapidez, creo que el gran reto ahora para la regulación y para el país en general, en términos de cómo articulamos y cómo implementamos la reforma más rápido, está, creo yo, en un punto que creo que toca para todas las industrias que regulamos en el sector energético, que es la infraestructura, la creación de infraestructura y cómo damos la certidumbre regulatoria y la flexibilidad de entender cada uno de los modelos de negocio para que estas cosas se cristalicen. Porque viniendo del lugar en el que veníamos, de 2 monopolios muy fuertes, en donde realmente la infraestructura no creció como tenía que haber crecido si hubiéramos tenido un sector abierto, la industria ha tenido, digamos, cierto recelo a lanzarse a invertir en infraestructura porque no sabe, o querían ver cómo iba a funcionar. Y esto es un círculo que se puede convertir en virtuoso una vez que estamos empezando a ver resultados. Y ahí un poco el reto personal es cómo logramos que la regulación incentive a que estos proyectos de infraestructura se den. Creo que con infraestructura este país puede transitar hacia un sector energético que no solo sea fuente de competitividad para los otros, sino que sea un motor de crecimiento económico en sí mismo. ¿Por qué no está fluyendo la inversión desde su punto de vista como se hubiera esperado o con las condiciones que se han creado? Y estamos rompiendo récords, pero negativos. Me gustaría empezar, pero por la parte positiva, y retomar un poco de los puntos que menciona Montserrat. Y es que hoy estamos viviendo una transición entre antes de que pasara la reforma, cuando necesitabas que hubiera un cambio para asegurar tu inversión o que había reglas que no estaban tan claras o que eran perfectibles, te acercabas al regulador, ¿no? Y realmente no había una disposición tan abierta de escuchar. El marco regulatorio, claro, era bastante rígido y era como dentro de estas opciones y si te cuadran y si no, lo sentimos mucho, ¿no? Pero ahora esa dinámica ha cambiado bastante. De hecho, esta reforma fue concebida y desarrollada con una colaboración muy cercana del sector privado para entender sus necesidades, para entender en el largo plazo cuáles eran las condiciones necesarias para asegurar las inversiones y fomentarlas. Y creo que este cambio se está dando. Tan solo me gustaría mencionar que en los últimos 2 años
se han desarrollado 6 veces más proyectos y en capacidad total instalada que en los últimos 17 años en términos de energías renovables. En energías renovables, sí. Son 7.700 millones de dólares en inversiones. Que esa es realmente la gran apuesta que está haciendo el sector en electricidad, ¿no? Tenemos que hacer un cambio del mix tecnológico que tenemos y apostar un poco más por las renovables, tanto por la parte de energías limpias como para aprovechar la curva tecnológica que tenemos el día de hoy. Las subastas han sido un gran ejemplo de éxito, fueron coordinadas de muy buena manera, tienen todas las condiciones para que un inversionista que no haya puesto un solo peso en México diga, ese es el país para invertir, y lo tenemos, ¿no? Hoy tenemos inversiones de empresas alemanas, canadienses, japonesas, chinas, es decir, de países que no necesariamente habían apostado por México en el pasado, y hoy lo estamos viendo. ¿Qué necesitamos para que se empiecen a diversificar las fuentes de proyectos o de tipos de inversión, por ejemplo, los contratos bilaterales? Primero, entender bien las reglas, asegurarnos que esas reglas no van a cambiar. También hay que ser conscientes que en estos 2 años no nos ha dado tiempo. La verdad es que yo hablaría un poco por el regulador, es que no les da la vida, ¿no? Eso sí, no les da la vida para escribir todo lo que se tiene que escribir, para tener claro cómo tienes que firmar un contrato, cómo tienes que entregarle la energía, cuáles son los riesgos financieros asociados, qué mecanismos hay, pros y contras. Y hoy estamos acabando esas tareas pendientes, ¿no? Todavía hay bastantes regulaciones de detalle, líneas operativas que están escribiéndose, que afortunadamente siguen en esta dinámica de coordinarse muy bien con los afectados, incluso con los terceros interesados, ¿no? Se han hecho foros considerando a la industria desde la parte tecnológica, desde la parte de inversionistas, de los consumidores finales, y estamos en ese proceso, moviendo ese gran engranaje para llegar a los resultados finales. O sea, por eso empecé por la parte de las subastas, ¿no? Tú lo mencionaste sin querer mencionar el tema de las tarifas, pero ese era otro gran hito para que un consumidor pudiera tener una comparativa real de cuáles son los beneficios de la reforma, de este nuevo mercado, de migrar de esquema versus a mantenerse en el conocido, ¿no? En el mundo que ya conoce, que ya domina y que sabe qué es lo que va a pasar mañana. Y ahí viene nuestro gran reto como empresas que queremos aprovechar estas oportunidades. Es entender la reforma, aprovecharla y explicársela a nuestros consumidores. Y trabajar con ellos para generar opciones que sean rentables para ambas partes. Pero sí necesitábamos estos últimos eslabones de la cadena porque estábamos muchos de nosotros ya listos, pero nos faltaban algunas partes. Vienen más detalles, vienen los derechos financieros de transmisión, vienen las actualizaciones de todas las tarifas reguladas, vienen varios temas. Sin embargo, creo que estamos dando los pasos en la dirección correcta para asegurar que esas inversiones se terminen de detonar, que lleguen a ser realidad y sobre todo que el consumidor empiece a ser más activo, porque creo que ese es el gran objetivo de todo esto, ¿no? Que los consumidores no se queden pasivamente esperando a ver cuáles son las empresas que los ven como un punto de interés, sino que ellos también digan, mira, esto es lo que yo tengo, esto es lo que quiero, esto es lo que necesito en tal plazo, y empezamos a generar esa dinámica. Antes no iba a poder ser posible. Pues muchísimas gracias, de verdad, fue un placer, espero que para ustedes también, y hasta la próxima. Gracias por acompañarnos a este programa sobre el sector energético, un sector fundamental para la economía nacional. Nos vemos la otra semana en su programa de Mundo Ejecutivo. Muy buenas noches. Grupo Financiero Interacciones presentó